Boa tarde, então, a vocês todas, se vocês que vieram nos acompanhar, vocês todos, sejam bem-vindos a este quarto Diálogos no SEM, com o tema Migração e Educação, e um subtítulo que é Vulnerabilidade como Potência. Sejam bem-vindos também vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook da Missão Paz São Paulo, e ainda pela Web Rádio Migrantes, também da Missão Paz São Paulo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para este quarto Diálogos no SEM. Quem estava no Facebook viu então aí essa apresentação de um boneco, é o Paulo Zemignon, que é artista plástico, e é ele então quem fez a capa do livro que será lançado aqui hoje pela Margarita. Margarita, então, que está aqui para o lançamento do livro, ela tem doutorado e mestrado na área de educação pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda. Tá? É uma satisfação poder estar aqui contigo para o lançamento do livro e para essas contribuições. Eu que agradeço vocês, a presença de vocês. Agradeço a presença dos colegas que nos acompanham pelo Face. E agradeço a Missão Paz, ao Centro de Estudos Migratórios, agradeço à Web Rádio Migrantes. E claro que falar neste assunto, hablar neste assunto, é um desafio bastante importante nesse momento na sociedade contemporânea, porque nos defronta com muitas perguntas. ¿Por qué migramos? ¿Por qué las personas migran? ¿Qué acontece en los países que las personas tienen que salir huyendo? ¿Qué acontece en los países que las recepcionan, que tienen que recibirlas en las condiciones que tienen y muchas veces también excluyen y excluyen su gente, también las expulsan? Y todo esto, que parece una paradoja, tiene sentido y reverbera también en la educación y en la sociedad. Solamente hay que lembrar que en el mundo hoy hay 70 millones de refugiados, o sea, de gente que fue expulsa por violencia de su país de origen. Y que 26 millones, por más o menos, son refugiados. Y 3,5 millones de personas están con solicitación de reconocimiento de refugio. Además de ello, nosotros tenemos una información de ACNUR que 85% de los países que reciben estos migrantes o refugiados son países pobres. O sea, llegamos a la conclusión que no solamente, y Filippo Grandi, alto comisionado de la ACNUR, dice esto, no solamente estamos en crisis de números por el crecimiento exponencial de la cantidad de refugiados, sino que también estamos en crisis de cooperación y de solidaridad. En Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos 5.100 y pocos refugiados activos, con registro activo.
y más de 33.000 solicitaciones de reconocimiento de la situación de refugiado. O sea que estamos hablando de una situación que complejifica la sociedad y nuestras relaciones y nuestras subjetividades. Entonces, cuando nosotros hace un año empezamos con esta aproximación, especialmente a partir del área de la educación, a indagar. Y hace un año atrás, cuando yo preguntaba o nos preguntábamos, ¿por qué la gente migra? ¿Por qué refugiarse en Brasil y no en otro país? ¿Por qué venir para Brasil? Ustedes deben tener muchas respuestas. ¿Por qué refugiarse en Brasil? ¿Por qué venir para Brasil? Y algunas de las respuestas que hace un año me dieron es que porque es un país cordial, es un país generoso, es un país abierto, es un país maravilloso, es un país o mais grande do mundo, abençoado por Deus. Mas também eu encontrei outras significaciones que son también y que yo concuerdo totalmente hace un año atrás, que era porque Brasil representa una esperanza, no solamente para América Latina, sino también para el mundo. Una esperanza, ¿por qué? Porque reverbera aquí los movimientos sociales, porque aquí nosotros tenemos la mayor reserva de biodiversidad del planeta, la Amazonia, porque aquí se preserva todavía el acueducto, el acuífero Guaraní y el acuífero Alter do Chão, los mayores acuíferos de agua dulce del planeta, porque aquí hay gente alegre, hay carnaval, hay fútbol. Y no solamente eso, que parece folclórico, ¿no? Pero no es. Es el país, el mejor socio, el mayor socio económico de la región. Y además de eso, no tiene guerra, no tiene terremotos y es un país que tiene buenas relaciones con nuestros vecinos, ¿no? Entonces, oyen si hay motivos para venir para Brasil. Entonces, en esa conversación me fui aproximando de la situación de la gente en esa entrevista que yo hacía para la web radio, pero en realidad detrás de todo esto hay una investigación que yo hago en la Universidad de San Pablo y en otros ámbitos. Entonces, el primer impacto que yo tuve fue que consultar capacidades, como dice Simón Rodríguez, un gran educador latinoamericano. O sea, fue conversar con la gente que estaba en esa situación, preguntar qué pasa, qué sucede, y me contaron historias de soledad, de violación de derechos, de largas ausencias, de mucha tristeza. Y esto se fue amarrando, claro, porque la gente no llega sola, la gente llega con una historia, no somos un saco vacío. Y claro, ahí eso se va conjugando con instituciones que los reciben, con universidades, con iglesias y una serie de otras instituciones que atienden a esta gente. Entonces, como esto es un proceso que se perfila como un proceso que está iniciando y no parece que va a terminar muy rápidamente, no hay muchos elementos de verdades, pero sí hay muchos elementos que nos llevan a pensar la situación para hacer alguna acción en conjuntos. Y en ese sentido que los quiero invitar a ustedes a que pensemos juntos entonces esta situación y esta relectura hoy en el mundo contemporáneo, releer lo que pasa con educación y migración en el mundo contemporáneo. Eso ya estábamos conversando, que no tenemos muchas respuestas, pero sí lo que interesa en este momento es sentir lo que la gente tiene para decir. No hay búsquedas de verdades aquí, sino sentir juntos y salir detrás de algunas construcciones positivas. Puede pasar. Y los invito entonces para hacer un retroceso un poquito, pensar cuando aquí recientemente, o sea, se cumplieron 30 años de la aprobación de la Constitución Federal de Brasil. Y en ese momento, en 1988, vivíamos las políticas migratorias de Brasil vivían una paradoja porque estaban reguladas en el marco, en la base de la seguridad nacional de la época del proceso militar. Y esto era la ley 6.815 de 1980 que permitía que el Estado pudiese, en pleno orden
democrático discriminar, punir o expulsar cualquier extranjero que el Poder Ejecutivo considerase una amenaza. Y con esto, entonces, el extranjero estaba sujeto a ser expulso del país si él participase en movimientos políticos o en movimientos gremiales. Con la nueva aprobación de la ley 13445 de 2017, hubo un avance significativo en la cuestión humanitaria, legal y jurídica. Pero en ese momento también comenzamos a divisar en la sociedad algunos retrocesos que tienen que ver con qué, con las restricciones que fueron siendo colocadas a la propia Constitución. Y estoy hablando en este caso de la PEC 95, que congeló los gastos públicos y le puso una limitación a la propia Constitución Federal por 20 años. Entonces ustedes ven la paradoja de pensar la migración y la educación y cómo esto repercute en nuestra vida, porque la PEC 95 hoy directamente está afectando también la educación con los cortes totalmente. Entonces, es necesario, cuando emprendemos estudios sobre migración y educación, repensar el marco conceptual a partir de esta relectura de la migración y de la educación en el mundo contemporáneo. La Misión Paz, en ese sentido, es un espacio de construcción colectiva, en el sentido que no solamente que abre los archivos para la consulta, sino que también tiene un centro de investigación y tiene una web radio de difusión de la información. Y eso es muy importante. Los migrantes cuentan con un, una morada aquí. Una morada en el sentido que ellos cuando llegan tienen una habitación temporaria, tienen orientación en cuestión de trabajo, tienen orientación en cuestión de salud y psicología. Entonces es una institución que coloca en práctica lo que está en la legislación. Y hay que recordar lo que es un refugiado. Recordar que refugiado, dice el Estatuto de los Refugiados, en la Convención de 1951, que un refugiado o una refugiada es toda persona que por causa de fundados temores de persecución debido a su raza, nacionalidad, asociación a determinado grupo social u opinión pública, se encuentra fuera de su país y que por causa de dichos temores no puede o no quiere volver a él, ¿sí? Entonces aquí llamó la atención, como también lo hace ya Gelizane Malke, a la cuestión de género, refugiado o refugiada, en el sentido de que muchas veces nos deparamos en la literatura con la cuestión del masculino, como siendo el prevaleciente, cuando sabemos que hoy en día casi el 50% de los refugiados son mujeres y son niños. Otra cuestión que aparece en las entrevistas es que esa violación a los derechos humanos no surge de la nada, que es una falla, como dice Luis Varese, es una falla administrativa del Estado, que no regula y no controla las corporaciones, ¿sí? Y este no controlar las corporaciones hace que esa violencia se produzca con la gente sin control, y él da, por ejemplo, dice, la guerra de Siria, que la guerra de Siria está vaciada en la ruta del gas. Por otro lado, los países receptores, cuando reciben a esta gente y cuando lo reciben como una amenaza, despliegan toda una serie de dispositivos de securitización, o sea, securitizan al proceso migratorio y securitizan al propio migrante. Y esto, claro, activa los acuerdos internacionales, las parcerías y especialmente los acuerdos de protección. Es una paradoja, ¿no? Por un lado, un Estado expulsa, un Estado soberano, y por otro lado, otro Estado soberano los recibe. Por un lado, el Estado soberano coloca en acción una serie de dispositivos para expulsarlos, y por otro lado, un Estado soberano activa una serie de otras cuestiones y dispositivos legales para protegerlos. Entonces, llegando a Brasil, en este caso, esos dispositivos son activados, son protegidos y
no solamente en el ámbito de la seguridad, sino también en el ámbito cultural y educacional. Y son amparados ampliamente por la legislación, ¿sí? ¿Y qué legislación es esa que ampara hoy al refugiado? Desde la Constitución Federal, ya en el artículo 4, él dice, el Estado brasilero rige sus relaciones internacionales a partir de los principios de los derechos humanos. En el artículo 5, él va a afirmar que somos todos iguales, brasileros y extranjeros, tenemos los mismos derechos. O sea, eso es muy importante pensar cómo traer estas cuestiones al ámbito de la educación. También en la Ley de Directrices y Bases del país, 9394 de 96, se confirma y se establece el derecho a la educación en todos los niveles, tanto para el extranjero como para el brasilero. Y los parámetros todavía y las conferencias regionales de educación, tanto para América Latina como para los países del Caribe, confirman, educación es un derecho, es un bien social, es un derecho universal y es un deber del Estado. Eso está clarísimo. Y, por otro lado, dice que el uso y la producción de conocimiento debe ser democratizado porque es la única forma de confirmar los derechos humanos y convivir en paz. O sea, hay una serie de legislaciones que nos orientan en la educación, legislación internacional, no solamente nacional, y estamos en esa situación. Entonces, esto es problemático especialmente en países cuando la polarización política es tan grave que coloca en riesgo la educación pública, con la consecuente injusticia social y más exclusión. Entonces, vemos que conversaciones que tuve con los entrevistados, ellos todos son conscientes de los derechos que ellos tienen. Y como dice Ana Haren, ellos tienen derecho a tener derechos. Y eso cada día más el sujeto en situación de refugio lo está asumiendo. Y eso yo lo constaté en las entrevistas. Entonces, como educadores tenemos un amplio campo de trabajo a ser realizado. Por otro lado, el Estatuto de los Refugiados también confirma ese derecho. Y no solamente que confirma el derecho, sino que dice que es una obligación desobligar a la gente del pagamento de tasas, sino que también de obtener becas para estudiar. O sea, también en el decreto de la nueva ley, también se confirma que no solamente es un derecho, sino que también él tiene que ser protegido y facilitado el proceso de revalidación de diplomas, de ingreso a la universidad, porque es una cuestión de sobrevivencia. Y lo dice con todas las palabras. Dice así, porque se considera la situación desfavorable vivenciada por los refugiados. Entonces, la ley 13445 prevé la promoción del reconocimiento profesional y el ejercicio profesional. Y también una cuestión que me parece muy importante destacar es la cuestión de que está vedada la discriminación en razón de la nacionalidad y de la condición de migración. O sea, en el papel está todo bonitinho, solo encontrar los elementos para trabajar como educadores, ¿no? Y como arte educadores, que creo que estamos hablando ya de una educación como arte, de un arte como educación, sino sensibilizar a la gente de diferentes maneras. Les recuerdo que como educadores también la Ley Federal de Educación, al confirmar la educación como un derecho, en los base nacional curricular, aprobada recientemente, también se confirma que la educación es un derecho y que debe ser orientada el aprendizaje y la enseñanza de todo el proceso migratorio a los niños, desde la educación básica.
¿Por qué el proceso migratorio? Porque es ahí cuando los chicos aprenden cómo ese proceso migratorio ha contribuido con la construcción del Estado brasilero. Cuando los chicos entienden sobre interculturalidad, cuando los chicos entienden lo que es los diferentes tipos de flujos migratorios, lo que es un espacio geográfico, lo que son las diferentes territorialidades. Entonces, miren todos los elementos que tenemos para trabajar, ¿no? Y que necesitamos como educadores rescatarlos y ponerlos en práctica antes que sean desconfigurados. Puede pasar. Entonces lo que encontramos charlando con ellos, en las entrevistas, surge muy interesante la cuestión del migrante. Ellos dicen, migrante es quien sale por voluntad propia, él sale porque quiere conseguir otras condiciones de trabajo. Y el refugiado es aquella persona que sale porque es perseguida, sufre de persecución. Entonces ellos van respondiendo a esas cuestiones. Tienen claro eso. Eso es interesante, porque eso está vinculado a los derechos que ellos van a tener. Entonces, cuando les pregunto sobre la situación de salida del país y de llegada, ellos tienen claro y dicen, bueno, salimos por la cuestión de la guerra, por la cuestión de desastres naturales, por la cuestión de persecución ideológica o por la cuestión de persecución religiosa. Eso fue lo que más apareció cuando conversé con ellos. Y ellos ya saben de los procesos de securitización que están operando y de los dispositivos que ellos pueden usar en ese caso. Otra cosa que apareció fue la cuestión de la recepción y de la hospitalidad. O sea, ellos son conscientes de que tienen esa recepción y esa hospitalidad cuando llegan aquí. Pero ellos dicen así, el protocolo cuando llegamos es muy bueno, el protocolo, la documentación, el registro de trabajo, pero sería mejor si fuera acompañado de oportunidades de trabajo, de oportunidades de salud, de oportunidades de educación. Entonces, otra cuestión que yo levanto para discutir con ustedes después, la cuestión que me llamó la atención es la cuestión de las políticas. O sea, dicen que ahora, diferente de la política anterior, es permitido la participación política sindical. Ustedes recuerdan que en la anterior ley era prohibida la participación política y la participación sindical. Ahora es permitida la participación sindical, pero ellos dicen, ¿por qué ahora la participación sindical cuando vemos los sindicatos totalmente debilitados por las propias políticas? Entonces dicen, nosotros queremos participación política plena, no solamente participación sindical. Entonces ustedes ven que estamos hablando de un otro perfil de migrantes y refugiados. Y entonces tanto las organizaciones como la Misión Paz y otras instituciones, las universidades, tanto las instituciones que los reciben como ellos, dicen, nosotros no queremos instituciones que nos precaricen más. Nosotros no queremos políticas públicas que nos precaricen más, que nos disminuyan más. Nosotros queremos políticas e instituciones que nos emancipen, que nos empoderen. Es lógico, nosotros también queremos, todos queremos eso. Ahí estamos todos golpeando en la puerta juntos. Por eso que el migrante es tan interesante. Ahora ya no sabemos quién está golpeando en la puerta. Si es un migrante, si es un refugiado o si es un brasilero. Otra cuestión importante que aparece en ese ámbito de la educación superior, que específicamente es mi investigación, es el acceso, el ingreso a la universidad y la permanencia. Entonces, en ese sentido, ellos también son conscientes de que hay muchas barreras para atravesar, culturales, lingüísticas, de diferentes tipos, ¿no? Jurídicas, legales, y porque como decimos, el refugiado no tiene tiempo de preparar la valija, no tiene tiempo de preparar los diplomas o los certificados. Él sale con lo que tiene. Entonces, en esa salida, en esa huida, cuando llega aquí, llega muy vulnerabilizado. La vulnerabilidad total porque él no tiene documentos y además de eso, todos sus derechos han sido violados.
ustedes perciben que la necesidad de estas organizaciones, instituciones, especialmente de la educación como una herramienta de emancipación, la educación como una herramienta de emancipación. Otro de los entrevistados, que es Agni Castro, él dice que es necesario trabajar en la escuela, en la educación, esos 5 lineamientos. Él dice que en la escuela hay que trabajar la protección, la respuesta, la inclusión, el empoderamiento y la resolución para quien trabaja con refugiados. Y el pensar abrir la educación es en este sentido de abrir la educación para empoderar más las personas. Y en este caso, ya hoy estamos hablando de brasileros y extranjeros, ¿sí? Entonces hay que recordar cómo estamos por aquí. Se considera, la OSDE considera que en Brasil hay un 14% de graduación plena, graduación universitaria plena, 14%. Cuanto que la media mundial, 24%. Entonces, es una paradoja cuando le ponemos barreras a la gente que entra, a los migrantes y a los refugiados, porque hemos constatado, y ACNUR publicó esa información, que 30% de los migrantes tienen formación superior, o sea, arriba de la media brasilera. O sea, tenemos que empezar a ver cómo nos intercambiamos y cómo aprovechamos la presencia de los migrantes y los refugiados aquí en Brasil en el sentido positivo, ¿no? Y los entrevistados dicen que realmente la educación es un arma para empoderar en ese sentido crítico. Y otra cuestión que ellos levantan es que es muy importante para un refugiado o un migrante haber iniciado su curso en el país de origen, que eso facilita. Una otra cuestión que se levanta en las entrevistas es la dificultad de la revalidación de diplomas. Porque cuando llegan ellos tienen que entrar en un proceso de revalidar los diplomas y ellos dicen que es un proceso muy caro, oneroso y elitista. Elitista porque aquí en Brasil, por ejemplo, es muy reducido la cantidad de gente que ingresa a la universidad. Y ustedes lo van a ver, pueden seguir aquí. Ustedes ven que en el mundo el 40% de población mundial solamente tiene acceso a la educación. Y de ese total, solamente 1% son refugiados o migrantes. Entonces, hay que ver que en ese sentido, ACNUR y otras agencias colaboran para abrir la educación junto con el CONARE. Tienen toda una política de acción para facilitar la entrada de los refugiados en las universidades. Hoy se estima que aproximadamente 86 refugiados están ya en alguna facultad que hace parte de la cátedra Sergio Vieira de Mello, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pero esas 86 refugiados están ocupando parte de las 376 cupos que están disponibles. Ustedes ven, hay más posibilidades, pero todavía hay más dificultades, porque hay que pasar por revalidación, por certificación, por aprobaciones. En ese hay que, puede pasar más. Uno de nuestros entrevistados dice que la cátedra Sergio Vieira de Mello surgió la idea en 2003 cuando fue muerto Sergio Vieira de Mello en Irak. Cuando Sergio Vieira de Mello, un brillante diplomata brasileño de los más brillantes que ya tuvimos en Brasil, él estaba en servicio, él fue muerto en Irak. En ese momento, a final de años, inicio de 2004, ellos tuvieron la idea de hacer un homenaje a este diplomata y el homenaje que ellos hicieron fueron crear una cátedra. Esa cátedra Sergio Vieira de Lima, que es una cooperación con las universidades, con ACNUR y con la sociedad civil. Entonces esa cátedra está hasta hoy funcionando. No solamente trata la cuestión del refugio y de los migrantes,
sino que específicamente trata la cuestión de cómo ejercer la democracia y la ciudadanía, al mismo tiempo que ellos se forman en sus carreras específicas. Entonces es una acción que ha sido muy interesante porque hoy en día ya son 21 universidades, ya hacen parte de esa cátedra a través de un acuerdo que tienen con ACNUR, y ellas actúan, estas universidades, ustedes pueden ver en el libro, actúan a partir de qué? De extensión, de enseñanza y de investigación. Además de eso, estas cátedras ofrecen servicios de psicología, servicios de salud, de cuestiones de trabajo y de legislación, y también en la revalidación de diplomas. Podemos ver la próxima, por favor. Ya llegando al final, estas provocaciones que estoy haciendo es para abrir el debate con ustedes. Espero que hayan registrado algunas cuestiones. Es notable entonces cómo la sociedad civil se ha movilizado en torno de la migración, ¿no? Es notable cómo comenzamos a movilizarnos y a sensibilizarnos con estas cuestiones de las violaciones de los derechos humanos. Y lo que decíamos, que todo este proceso de dispositivos legales, acuerdos, legislación, refugio, amparo, va dando un rostro, va encuadrando al migrante y al refugiado con un rostro. Ahí va a depender si yo veo al refugiado como un otro diferente que llega, o si yo lo veo como una amenaza o una. Entonces ahí va a depender mucho de cómo como educadores nosotros conseguimos ver ese otro que se aproxima. Y es interesante ver ahí, yo había pegado Levinas, que es eh, un autor judío, sí, es un filósofo. Este filósofo habla del rostro, del otro, y dice que el otro es totalmente diferente, es aquel otro diferente. Entonces, es la viuda, es el refugiado, es el apátrida, aquel que no entra a nuestra comprensión. Pero él dice también que solamente podemos acoger al otro a través de la sensibilidad, que es la comunicación originaria. No va a ser a través de decretos, de leyes, que vamos a acoger un refugiado, sino va a ser a partir de la sensibilidad, de la comunicación con el otro. Hay brasileros que pasaron por eso. Celso Furtado, por ejemplo, un brasilero que salió, esto lo decíamos porque nuestro libro fue de encuentro también con el libro de Peter Burke, aquel libro Pérdidas y Ganancias, ¿no? No sé si lo conocen, sobre expatriados y exiliados en la historia del conocimiento, tanto en las Américas como en Europa, desde 1500 hasta 2000. Entonces él hace ese estudio de los intelectuales, de las personas que tuvieron que salir de sus países para vivir en otros. En una parte, él hace referencia a esta vulnerabilidad que se cría. Él dice así, que Celso Furtado, por ejemplo, un economista brasilero, él tuvo que salir del país para refugiarse en otro. Pero no solamente salió, sino que él dio clases en las mejores universidades. Paulo Freire, él dice, también tuvo que salir del país. Entonces aquí dejamos nuestro homenaje a Paulo Freire, nuestro patrono de la educación brasileña, ¿no? Otro autor, una autora, que este autor menciona, es Emilia Viotti da Costa, una historiadora, profesora de la USP, que también fue expulsa en 64, por ese motivo de... ¿Cuál es el motivo? Por ser educadora y una libre pensadora. Entonces lo que queda aquí, el mensaje que queda cuando nos abrimos al otro, es cómo abrir fronteras, cómo abrir la educación, cómo abrir el libre pensamiento. O sea, no se trata de cerrar fronteras, sino de abrir fronteras, de permitir la pluralidad y la diferencia de conocimientos. Entonces eso es lo que, más o menos el mensaje que yo veo que el libro puede dejar. Cada uno, claro, va a hacer la interpretación que le parece o que puede.
pero yo creo que esto sería una buena contribución. Y otra cuestión, cuando hablamos de vulnerabilidad y potencia, vemos que es en la vulnerabilidad y en la potencia donde están concentrados el poder. O sea, son manifestaciones de poder. ¿Quién es el vulnerable? ¿Quién es el que tiene la potencia para cambiar? ¿Mm? Es muy interesante pensar en ese sentido, ¿no? El propio Estado, cuando recibe al otro, se muestra como una institución precaria, un Estado fallido, como dice Luis Varese, ¿no? Un Estado que no responde, que no representa ni protege a sus ciudadanos. Pero no es así, no es verdad, porque Él sí los protege. Cuando ellos llegan aquí, Él los recibe. Entonces llegamos a una conclusión, o sea, llegamos a la conclusión que vulnerabilidad y potencia, vulnerabilidad y estado fallido, es el rostro de una precariedad. Es nuestra precariedad expresada de esa manera, ¿no? Y hay falta de diálogo para entender un Estado que no controla ni regula las grandes corporaciones que están generando la violencia, no solamente en el ámbito social, sino también hoy en la educación, porque han comprado casi toda la educación. Hoy se puede decir que 80% de la educación brasilera es privada. Entonces, en América Latina eso está ocurriendo con menos magnitud. Y en Brasil está más acelerado el proceso. Entonces, estamos hablando de gente precaria, tanto ellos como nosotros. Y ellos y nosotros somos un precario. Entonces, eso quedó muy claro también porque la gente dice no queremos políticas que nos precaricen más, queremos instituciones que nos empoderen. La universidad se abre, ¿no? Se abre para ser incondicional porque recibe esos cuerpos con miedo, atormentados. Yo recuerdo haber hablado con uno de mis entrevistados, Siria, que él me decía que ahora ya no está sintiendo tanto miedo cuando él tenía, que cuando llegó aquí era tanto miedo que él tenía, que él estaba como inmovilizado, pero que ahora a partir que entró en el programa Hospitalidad de la universidad y empezó a interactuar con los colegas, le está perdiendo el miedo. Entonces esa universidad que trata de ser incondicional dentro de sus posibilidades, entonces acoge estos cuerpos amedrontados, violentados y se torna sensible con el simple gesto de abrir. Otro de los entrevistados, que es el profesor José Gediel de la Universidad de Paraná, hablando con él, él decía que la universidad se abre y busca ser incondicional. Se abre porque se abre en el sentido de abrir las puertas a un público heterogéneo. Que la universidad brasileña, nuestras universidades en general, ¿no? Se abren a un público homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Porque desde que entra él tiene que pasar un vestibular, él tiene que pasar por una serie de pruebas, ¿no? Entonces la universidad se abre a un público heterogéneo, la universidad se abre disciplinarmente porque reconocemos ahí con la presencia de este migrante o de este refugiado en la universidad, reconocemos que hay muchos conocimientos que son invisibilizados. Entonces se abre para una serie de conocimientos, sean ancestrales, sean conocimientos de otras culturas. Entonces se abre disciplinarmente y también se abre internamente. Y él dice que, interesante, que esa apertura interna de la facultad es la más difícil, porque las universidades son tienen estructuras muy rígidas, son universidades muy grandes, muy tradicionales, pero sí hay brechas para abrirlas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos proponiendo y pensando que este libro puede sí provocar algunas reflexiones de cómo abrir la universidad de manera democrática y plural, ¿no? Haciendo uso de otra cuestión que está en peligro también en Brasil, que es la autonomía, haciendo uso de la autonomía didáctico, pedagógica, administrativa, patrimonial, o sea, cómo mantener ese tipo de autonomía para asegurar la educación pública y esa abertura tan necesaria de la universidad. Y entonces, al final del libro, ustedes pueden encontrar no solamente todos los dispositivos de refugio, migración,
Cátedra Libre, Cátedra Sergio Vieira de Melo, sino también encuentran experiencias de educación abierta con migrantes y refugiados que han sido realizadas en México, en Israel, en India, en Finlandia, en Brasil. O sea, son nuestros entrevistados que han contribuido con esa reflexión y yo creo que es un desafío que nos dejan y que están presentes aquí en el libro. Ahí como referencia de este seminario, yo les dejo una bibliografía, que es el propio libro, pueden leer el propio libro y pueden leer un artículo que acabé de publicar en la revista del CERU, ahí está el link, la conexión. Muchas gracias. Muito grato, então, Margarita, pela rica apresentação que você fez do livro, né? Detalhando aí os processos de escrita, mas também dialogando com os conceitos filosóficos e aquilo que está previsto nas leis brasileiras, sobretudo sobre o direito ao acesso à educação. A gente abre aqui para perguntas ou comentários, né, para vocês que estão participando presencialmente e também para vocês que nos acompanham pelo Facebook da Missão Paz São Paulo.